Bienvenidos a la entrevista de France 24. La ONG Human Rights Watch presentó este miércoles el informe titulado Doble injusticia, las falencias del sistema de justicia penal de México en la investigación de homicidios. Un informe de 187 páginas en el que señalan que la impunidad se ha apoderado del país, en el que 9 de cada 10 homicidios no se castigan. Además, dicen, los últimos gobiernos han ahondado en una serie de problemas sistémicos de la justicia y en la militarización del país. Hoy hablamos con Tyler Matías, él es investigador para México de Human Rights Watch y autor también de este informe. Tyler, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo que señalan en el informe es una situación, desde luego, grave de falta de garantías judiciales que lleva además a la desconfianza generalizada en el sistema por parte de los mexicanos. ¿Qué se han encontrado en estos, si no me confundo, 2 años de investigaciones? Así es, 2 años de investigación, entrevistas con 150 funcionarios, abogados, jueces, defensores de víctimas. Creo que lo central, lo más importante aquí es que estamos de acuerdo con el gobierno mexicano en su diagnóstico de que el sistema judicial, el sistema de justicia penal en México no está funcionando para la mayoría de las personas. O sea, es algo evidente cuando ves las pocas sentencias que salen por muchos delitos y la poca confianza que las personas tienen en el sistema de justicia. Pero hay un elemento importante de este diagnóstico en el que el gobierno está equivocado. Eso es que el gobierno ha estado culpando a todos los problemas en el sistema de justicia a los jueces. Realmente han emprendido una campaña en contra de los jueces y hace poco aprobaron una reforma para remover a todos los jueces en el país y reemplazarlos a través de elecciones judiciales. Lo que encontramos en este informe es el cuello de botella en el sistema de justicia penal en México no son los jueces, son las investigaciones de los delitos. Nosotros nos enfocamos en homicidios con este informe y lo que encontramos es en los últimos 13 años solo 2 de cada 10 o menos, o sea, solo 17% de las investigaciones por homicidio lograron identificar a un sospechoso. Cuando sí las autoridades logran judicializar un caso, una investigación, o sea, es decir, identifican a una persona y presentan cargos penales, lo más probable es que ese caso llega a una sentencia. La mayoría de los casos que se presentan ante los jueces llegan a una sentencia. Pero el problema central es que las fiscalías en este país no investigan de manera adecuada la mayoría de los delitos violentos. Y hasta el momento, el gobierno no ha presentado realmente ninguna propuesta para mejorar las investigaciones por las fiscalías, Pues que es algo que tenemos esperanza de que suceda con esta nueva presidenta. Precisamente por eso le quería preguntar. Ustedes, no están de acuerdo con esta nueva reforma judicial. Dicen que, puede que llevar a mayor presión política a los jueces, pero que haga poco por garantizar las investigaciones adecuadas. ¿Qué piden, por tanto, al gobierno de Claudia Sheinbaum para que mejore el funcionamiento de la justicia? Mira, encontramos una lista muy larga realmente de problemas con la investigación de delitos y como mencionaste, el informe son casi 200 páginas. Yo puedo mencionar como 4 o 5 puntos centrales. Uno es algo muy básico, que es una falta de capacidades en términos de capacitación, en términos de insumos, en términos de personal. Encontramos que ninguna de las personas entrevistadas en todo el país dijo que investiga homicidios, dijo haber recibido capacitación sobre cómo investigar un homicidio. Hablamos con muchos técnicos forenses que dijeron que ellos tienen que comprar sus propios materiales. Hay problemas con coordinación, hay problemas con una falta de priorización de casos.
hay problemas con la relación entre fiscales y víctimas, y hay problemas con los mecanismos de control que existen para investigar casos de corrupción y abusos en las fiscalías. Así que los puntos más importantes que estamos pidiendo son, uno, que se establezca un requisito de que todas las fiscalías en el país tengan mecanismos externos de control, es decir, un consejo de ciudadanos, de organizaciones civiles que tengan el poder, la capacidad de revisar acusaciones de malas prácticas o abusos de corrupción contra fiscales y hacer recomendaciones. Y lo segundo es que se establezca un requisito de que las 32 fiscalías, o sea, todas las fiscalías estatales en el país, crean planes de persecución penal estratégica, porque hay un gran problema con el hecho de que los investigadores o los fiscales simplemente no pueden manejar la alta cantidad de delitos y terminan enfocando mucho de su tiempo en delitos de bajo impacto. Claro. Necesitan lineamientos claros para poder priorizar cuáles casos son la prioridad, y eso es algo que tiene que ver desde los fiscales a través de estos planes de persecución penal estratégica. Claro. Bueno, Tyler, ustedes en el informe, al inicio del informe, exponen un caso que podría ser paradigmático de una mujer que en la búsqueda de justicia por la muerte, el asesinato de su hijo, se encuentra con amenazas, con violencia, con más revictimización. ¿Creen que son las clases populares de México las que están sufriendo más esta falta, este mal funcionamiento del sistema judicial? Absolutamente. Realmente quienes sufren más por el mal funcionamiento del sistema de justicia penal en México son las personas que menos capacidad tienen para contratar un abogado, menos capacidad tienen para realmente participar en estos procesos. Ser víctima o familiar de la víctima de un delito en México es algo costoso, es algo que implica la inversión de mucho tiempo, es algo muy peligroso intentar participar en las investigaciones. Y el sistema en México realmente pone a las víctimas y a sus familiares en una situación imposible, en la que, por un lado, las autoridades realmente esperan o incluso exigen que son los familiares quienes casi llevan a cabo muchos actos de investigación, identifican a posibles testigos y evidencias, y por otro lado, muchas veces las personas en las fiscalías culpan a los familiares y a las víctimas por sus propias muertes. Hay mucha estigmatización y en muchos casos se niegan acceso a la información de la investigación a estas personas, a la vez de exigir que ellos mismos participen en la investigación. Todo eso, o sea, el hecho de que sea costoso, el que lleva mucho tiempo, que sea peligroso, significa que es algo que, si eres una persona con menos recursos para poder hacer todo esto, realmente sufres más por las falencias del sistema de justicia penal. Hablamos con muchos defensores de víctimas que simplemente nos explicaron, mire, cuando te pagan por día, cada día que tienes que ir a la fiscalía o al tribunal es un día sin salario, que tienes que buscar quién cuida a los niños, etcétera, tienes que pagar el transporte. Estas cosas básicas realmente pueden determinar quiénes pueden y no tener acceso a la justicia en México. Claro. Bueno, por otro lado, ustedes también han hablado de la militarización del país. Calculan que en torno a 230.000 soldados estaban en las calles a la llegada de Claudia Sheinbaum al poder. Y han hablado también que desde que se inició la guerra contra el narco por parte del presidente Felipe Calderón se ha triplicado la tasa de homicidios, y señalan al tiempo que la política de López Obrador de abrazos y no balazos desprotegió a las comunidades. ¿Qué necesita, por tanto, el país para luchar contra el flagelo del narcotráfico? Mire, es correcto, o sea,
en los inicios de los 2000, hace ya 3 gobiernos, México realmente empezó a perseguir esta estrategia de militarización, de desplegar el ejército a las calles. Y desde entonces sucedieron 2 cosas. Una cosa que sucedió es la tasa de homicidio en los primeros años después del despliegue militar triplicó. O sea, incrementó de manera importante. La segunda cosa que sucedió es todos los gobiernos subsecuentes desde entonces han redoblado los esfuerzos por seguir con esta estrategia. Y lo que vimos fue, bajo el gobierno anterior, 1, hubo más homicidios que nunca en la historia, y 2, se decidió seguir con esta estrategia hasta eliminaron la Policía Federal, crearon una fuerza militar, la Guardia Nacional, que ahora está a cargo de la seguridad a nivel federal. Y se realizó una serie de medidas para profundizar el control militar de los temas de seguridad. Y todo eso realmente ignora el papel del sistema de justicia y el papel clave de la investigación de los delitos para poder perseguir penalmente a las personas. Y es importante entender que México sí tiene un problema muy grave de crimen organizado, no solo en términos de tráfico de drogas, pero el crimen organizado está implicado en muchísimos negocios ilícitos. Pero la única manera de desmantelar redes criminales y combatir el crimen organizado es a través de investigaciones y procesos penales para desmantelar estos grupos. Claro. Bueno, pues Tyler, ya muy brevemente, porque tenemos apenas 30-40 segundos, solo le quiero preguntar, ¿tienen esperanza de que en este nuevo gobierno sí se tomen las medidas necesarias? Mire, aún tenemos esperanza y estamos muy abiertos a ver qué tipo de políticas propone el gobierno entrante de Claudia Sheinbaum. En principio, ella ha expresado un interés en fortalecer las capacidades investigativas del gobierno, por lo menos a nivel federal. Sí. Aún no ha habido una propuesta concreta que tenga que ver con las fiscalías estatales que investigan la mayoría de los delitos. Sí. Pero aún guardamos esperanza de que habrá algo durante este sexenio. Bueno, pues Tyler, muchísimas gracias por estar con nosotros y por exponernos un poco más lo que ha sido este informe de Human Rights Watch. Muchas gracias. Nosotros ya nos despedimos aquí. Ya saben, van a poder ver también esta entrevista y todas las anteriores en France 24 y France24.com.